Regresamos al tema de COVID. Le quiero dar la bienvenida a Laurie Ann Jiménez, doctora en Ciencias Médicas y profesora investigadora de microbiología. Me da mucho gusto saludarla nuevamente ahora en el Heraldo Televisión. Bienvenida, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Con mucho gusto de estar en el programa. Gracias por tomar esta comunicación. Usted es muy amable. Estamos a un año de la pandemia. Yo creo que nadie, ni siquiera el director de la Organización Mundial de la Salud, se imaginó tener los números que a nivel mundial ya hemos compartido en este momento. Doctora. Sí, yo creo que no. Nadie se lo imaginó porque nadie pensó que las cosas llegaran tan lejos haciendo tan poco para controlar algo tan grave. Eso es lo que pasa. Hoy en el mundo, la cifra hace 5 minutos que la consulté, eran 118.939.493 personas que se han infectado por COVID-19 alrededor del mundo, ¿no? En este año. Ahora, hay que señalar que el año que hoy se conmemora es el año desde que la OMS declaró el estado de pandemia de esta enfermedad, ¿no? Porque en realidad, pues, la enfermedad está aquí desde diciembre del 2019. Entonces, de eso ya tiene más de un año. Pero el año que hoy conmemoramos, es decir, desde entonces, pues, tenemos más de 2,5 millones de defunciones por esta enfermedad alrededor del mundo, de las cuales en México tenemos ya, por lo menos en cifras oficiales, alrededor de 200,000. La situación que ha pasado aquí, yo creo que el recuento o el mensaje que queda de esto es que este problema que estamos viviendo es un problema que se pudo detener durante los primeros 6, 7, 8 meses de la pandemia. Y ahí hubiera quedado, es decir, es un problema que pudo ser remediado y no se remedió. Y la razón es porque todo lo que tiene que ver con la pandemia se llevó a la plataforma política, a niveles políticos. Y entonces, cuando entraron los políticos como Donald Trump, por ejemplo, o como Bolsonaro, o como nuestro propio López Obrador, que son estos negacionistas de la ciencia, ¿verdad?, que entraron a meter mano en cómo avanzaba la pandemia y a hacer de cuenta que habían muchas cosas que eran más importantes que salvar la vida de las personas o que detener la enfermedad. Le dimos voz, ya tienen, ¿verdad? Los políticos de este nivel siempre han tenido voz y poder, y esa ha sido la desgracia ahora. Un problema que nos han enseñado bien en el sureste asiático y en Oceanía, que se pudo haber detenido en los primeros meses del arranque, y ahorita el mundo no estaría viviendo esta catástrofe que ya no repercute solo en la pérdida de vidas y en la enfermedad, repercute en todos los niveles, en el nivel social, educativo, económico, a nivel global, ¿no? Y esto, pero ha tenido menos que ver el virus que el manejo equivocado que los diferentes gobiernos le han dado al problema. Es decir, un problema que se pudo haber detenido, pero que lo complicaron más los políticos en el mundo. Ahora bien, estamos a un año, finalmente ya no estamos a los 7, 8 meses, estamos a 12 meses de haber empezado con esta emergencia a nivel mundial. Con base en los datos de la Organización Mundial de la Salud, de los científicos serios como usted, ¿en qué punto estamos? ¿Sigue subiendo la pandemia? ¿Está en una meseta? Estamos ya empezando a revertirla ahora con la llegada de la vacuna, que veía los datos de aplicación de vacuna que no son, bueno, ni el 4% de la población mundial, pero podríamos ya pensar en que estamos ya hacia un punto en el que empiece a disminuir la emergencia como tal, o todavía estamos en emergencia mundial, doctor. ¿Cómo lo ve usted? No, de ninguna manera estamos en un punto en donde se puede pensar que estamos ya de salida o vamos mejorando o algo por el estilo, no. Creo que se ha hablado con muy poca claridad a la población de cómo es la situación. Es decir, tenemos cosas buenas que están ocurriendo, como la situación de la vacunación. Tenemos cosas extraordinarias que no le damos suficiente crédito, como países que han manejado esto de forma tan extraordinaria, y esto incluye prácticamente todo el sureste asiático, incluyendo China, de hecho. O sea, China, Taiwán, Vietnam, Tailandia, Singapur, el propio Japón, que lo ha llevado de su forma como muy sui generis y particular, pero lo ha llevado muy bien. Corea del Sur, desde luego, y Australia, Islandia, Nueva Zelanda, etcétera. No damos suficiente crédito a la grandísima importancia que ha tenido que por lo menos alguna región del mundo haya hecho esto bien, porque en esos lugares el virus no se ha propagado y ellos no han sido impulsores de la generación de estas nuevas variantes y mutaciones del virus
que están ahora empezando a dictar la segunda parte de la pandemia. Entonces, hay que tener mucho cuidado en cómo se interpreta la situación de la vacunación. Es decir, sí hay vacunas y esto es muy alentador. Tenemos vacunas, sabemos mucho de ellas y lo que sabemos es muy bueno. Nos falta algo de información sobre las vacunas, porque no sabemos cuánto tiempo va a durar la inmunidad que confieren, no sabemos qué tanto vamos a necesitar refuerzos y cambios en la formulación, es decir, en la constitución de esas vacunas, cuando las variantes del virus se vuelvan predominantes como ya está ocurriendo. O sea, hay cosas que no sabemos, pero en fin, lo que definitivamente no está pasando es ahorita estamos viendo una suerte de meseta, pero que todo a nivel mundial estamos viendo como muy pasajera. Y lo que viene hacia adelante, si Brasil es la seña de lo que va a ocurrir en lugares en donde empiezan a predominar las variantes, que no se ha llevado una estrategia clara de contención de contagios, pues lo que se avecina en los próximos meses es un escenario realmente mucho más difícil de lo que hemos visto antes. Bien, pues yo quiero agradecerle, doctora, que nos haya hecho un análisis de en qué punto nos encontramos ahora que se está cumpliendo un año de la declaratoria de pandemia en todo nuestro planeta. Para cerrar, rápidamente, coménteme, ¿cómo va su libro, Un daño irreparable? ¿Cómo ha sido? Ha sido muy bien aceptado, ha vendido mucho, ¿verdad? Y muchos ojos se han abierto, doctora. Eso es lo que me parece más importante. Es decir, el libro sí, afortunadamente, se ha vendido muy bien, está ya en la 4ª reimpresión, o sea, no sé, hay ya por ahí casi 27,000 ejemplares que han sido impresos y demás. Se vende y no sé qué, se acaba en todos lados. Esto es grandioso, pero lo más importante es esto. Creo que del libro ha surgido una suerte de concientización de las cosas que ocurrieron mal y cómo las cosas pueden hacerse mejor hacia adelante. Esa era la intención del libro y creo que de alguna manera se está logrando con que se haya leído tanto. Entonces, pues eso sí, me da mucho gusto haber podido contribuir por lo menos en esa parte. Muchas gracias por esa contribución con la verdad, aunque le duele a algunos, doctora. Yo le agradezco mucho esta comunicación con el Heraldo Noticias. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Hemos hablado con la doctora Laurí Ann Jiménez Fibe, quien finalmente, además, es la autora de este libro, Un daño irreparable, y es doctora en ciencias médicas y profesora investigadora de microbiología.